Alivianar un poco la... Sí. Pero se dan cuenta, cuando se da cuenta que cuando le imponen una condición, ahí ya se ve perdido, que es, no, pero tienes que darle la espalda a Irán. Y él dice que eso no lo va a hacer, y ahí yo creo que ya es su final, porque ya sabe que se la va a venir encima y no va a contar con el apoyo de nadie, y menos que con unos tipos, como son los cataríes y demás, que habrán sobornado y comprado hasta el bedel del ministerio, ¿no? Es decir, entonces, sí. Es decir, esto, lógicamente, tanto la inteligencia iraní, que ya lo ha soltado y lo ha dicho, que desde hacía ya, 6 meses, que venían avisando de la que se avecinaba, y todo esto, lógicamente, en un momento en el Kremlin también lo ven. Es decir, aquí nos están intentando meternos en otra trampa, para enfrascarnos y dividir, alargar las líneas de nuestro frente. Y ahí el Kremlin yo creo que ha hecho bastante bien en no entrar al juego, sabiendo además, como sabían, porque estuvo Bashar al-Assad en Moscú días antes. Con lo cual, imagino que expondrían la situación de forma clara. Y le habrían avisado lo mismo que le dijo Irán, ¿no? Que a pantalón bajado, sí, lo han dicho. Se hablaría claramente, y por eso Rusia e Irán dicen y sostienen en su comunicación y demás que es que él abandona el gobierno, o sea, él deja el gobierno. Lo deja porque se quería ir. Ya está. Es decir, entonces, y eso es lo que Erdogan, que él sabe muy bien el tema, que está en Doha, en la reunión. Sí. Claro, está en Doha, en la reunión. Con el puñal. Él está sentado en todas las sillas, dice, ya está, esta es la mía, y les gano la tostada a todos, porque en Doha quien no está es, lógicamente, no está ni el gobierno sirio, no está Israel, no está ningún país occidental, ni por supuesto no está Estados Unidos. Aquí yo estoy seguro que en Doha ya, de alguna forma, Erdogan, para contener a Putin, le diría, tú tranquilo que tus bases se quedan. Oye, y casualmente, que esto se ha hablado muy poco, ¿sabéis quién estaba en Doha también en esa reunión magnánima que había allí? No sé, había egipcios. El director de Rosneft. Ah, bueno. Mira. Eso no lo sabía. Es decir, no hay, esto es un poco, ahora lo que hago es un poco especulación, pero intento que las piezas cuadren. No hay que descartar que Erdogan le pusiera además otro caramelo a Putin, que es, y además no te preocupes, que quien va a construir el gaseoducto que va de Qatar hasta Turquía es Rosneft. Que además allí, en Turquía, vamos a mezclar el gas de un lado y el gas ruso y se lo vendemos todos a los europeos, que como son lo más tonto que hay en el planeta, porque aquí no cabe un tonto más, porque se hunde el continente, si entra un tonto más se hunde el continente, pues ya se va a decir. Claro, esto podemos decir, bueno, es pura especulación. Vale, es especulación, pero yo intento que las piezas cuadren y, de todas maneras, no pasa nada. Nos podemos equivocar o no, pero lo vamos a conocer en las próximas semanas o meses. ¿Tú qué piensas, es más, Fernando? fíjate lo que te digo, Aquí podríamos aplicar aquello de, bueno, lo de Europa, por supuesto, es que lo de Europa no tiene nombre. Pero claro, no olvidemos que Erdogan es zorro viejo y es un taur. Este se mueve a las mil maravillas en todos estos escenarios y que, como bien señalaba Juan Antonio, está jugando en todas las mesas del casino. Es decir, con todos los jugadores. Y sabe lo que dicen unos, lo que dicen otros, y no le importa traicionar a este, a otro, a todo el mundo. Con lo cual, el tipo es un gran jugador. Es decir, mientras que tenemos... Si no es traicionar, si él se bueno, da igual. Que está en marcha una operación, lo que hace es superponer otra. Claro, no, pero te quiero decir que me puedo enemistar con unos y mañana me hago amigo de esos mismos y luego me enemisto con los otros y me reconcilio. Esto lo hace perfectamente Erdogan, que es que ya digo, que es que sabe moverse muy bien. Es decir, es un viejo zorro, claro, un taur. el vacío de poder lo cojo yo. Claro. Y aquí podríamos aplicar. Un segundo, el tiempo nos dará o nos quitará razón. Dime. Un segundo, Fernando. Solo que hay que ver, porque todo en el mundo diplomático, las declaraciones, hay que entenderlas bien y saber leer entre líneas. Cuando Erdogan dice, el mismo día que cae Damasco, en el mundo solo quedan 2 líderes. Lo dice. Somos Putin y yo.
Putin y yo, todos pensamos en Xi Jinping, Trump. No, yo pensaba, joder, no, estoy en desacuerdo. Yo pensaba en Biden también. Bueno, Biden también, si quieres. Sí, pero el Biden de ahora, el Biden lúcido que tenemos últimamente. Es cierto. Putin Joder. y yo, dijo. Y si no, Claro. se sonrojó, ¿eh? Porque es un viejo zorro, él sabe moverse. Él ha estado diciendo durante todo el conflicto israelo-palestino de la última fase, digamos, ha estado diciendo en público que Israel es lo peor de lo peor, que están haciendo lo peor de lo peor, y le seguía vendiendo gas y petróleo. Quiero decir, es que es algo que sabe jugar muy bien. Sus cartas, lo que no quita que se equivoque de vez en cuando, pero bueno. Pero aquí yo aplicaría lo de el dicho este del cazador cazado. Me explico. Hasta ahora, como bien señalaba Juan Antonio, es decir, lo que hacían rusos, iraníes, Hezbollah y tal, era mantener a el gobierno sirio, etcétera, con lo cual tenían que tener, digamos, en términos futbolísticos, la iniciativa. Es decir, tenían que jugar, aunque los otros tuvieran de vez en cuando tal, la contraataques y demás, pero tenían que jugar. Y ellos tenían que, porque eran el poder, o los que apoyaban al poder fundamental que había. A partir de ahora juegan a la contra, que es más fácil. Es decir, a partir de ahora, en términos futbolísticos, quienes tienen que gestionar este caos son los israelíes, los norteamericanos y los turcos. A partir de ahora es mucho más fácil destruir que construir. Con lo cual, tanto iraníes como rusos, como Hezbollah, como mucha más gente, pueden montarles un Afganistán 2.0 a israelíes, turcos y norteamericanos, pero de los que hacen época. ¿Por qué? Porque no olvidemos que lo único que unía a todos estos grupos proxies y sus patrocinadores era cargarse el gobierno de legítimo sirio. A partir de ahí, sus agendas son distintas. Claro. Es decir, cada uno tiene su historia. Vamos a ver, porque y además algunos, como Netanyahu, en su euforia, ¿no? Además, como tenía los juicios al mismo tiempo, para cambiar y que no se fijara mucho la población israelí en los juicios y estas cosas, ahora está en una operación que tiene su lógica, porque no me acuerdo el nombre, está ocupando por ejemplo, una de las montañas, la montaña más alta de Siria y tal, o el monte más alto de Siria, para instalar radares, etcétera, etcétera, que tiene su lógica. Pero yo creo, me puedo equivocar, que en esta borrachera de que fíjate lo que ha pasado, vamos a aprovecharlo, pues se pueden expandir geográficamente demasiado. Y eso a la larga trae un problema. Es decir, si al final, claro, si al final hacen lo de vamos a crear una zona tapón, una zona colchón, una zona de... y empiezas a ver mapas y prácticamente te cogen todo el sur de Siria, pues eso es un desastre seguro para Israel. Quiero decir, a medio y largo plazo. Porque eso es... No olvidemos que es que no han podido con Hezbollah en una frontera ridícula, que no sé cuántos kilómetros tendrá, es decir, que no han podido. Imagínate ahora si no puedes con el Líbano, un estado pequeño, y dentro del Líbano con Hezbollah, en una frontera que es enana, imagínate si ahora empiezas a ampliar esa zona de colchón en torno a los altos del Golán, pero en vez de coger unos cuantos puntos estratégicos, como el monte este, es decir, vas y empiezas a estirar el colchón. La has liado. La has liado completamente. Y me temo, ojalá, que la van a liar. Porque al final, es igual, pero fíjate, además, que ya están luchando entre ellos, ojo. Es decir, que aparte de los kurdos, es decir, el tema de Turquía es claro. Turquía ahí lo que quiere es masacrar a los kurdos. De hecho, ya una de las cosas que ha tenido que hacer vía Estados Unidos, que es el que da las órdenes, es que ante la hipotética debilidad de los kurdos, que no olvidemos, como decía antes, están en territorio no kurdo, ocupándolo, en torno al Éufrates, han tenido ya que venir unidades kurdas de Irak a apoyar a los kurdos del Kurdistán sirio, pero ojo, por mandato de los norteamericanos, porque no olvidemos que una de las cosas que caracteriza a los kurdos es que se llevan fatal entre sí, y los kurdos iraquíes no tragan a los kurdos sirios.
y solo han ido allí porque Estados Unidos, que es el que manda, ha dicho, vais porque lo digo yo, pero no se tragan. O sea, una de las razones, hay muchas, por las que nunca se ha podido constituir un Estado kurdo es porque sus proyectos son antagónicos, son diferentes, porque se matan entre ellos. Porque no tienen... Lo que es evidente es que en el fondo de toda esta crisis, lo que había es como en Georgia, la intención de Estados de la OTAN de abrirle un segundo frente a Rusia. Claro. Eso estaba en el fondo. Otra cosa es que los acontecimientos se han disparatado, han ocurrido de forma imprevista algunas de las cosas, hay quien ha aprovechado la partida mucho mejor y ahora se encuentran con una realidad que no era la prevista. La prevista era que los rusos ahora estuvieran implicados ahí claro, que se desgastaran sus líneas. Y ahora lo que tienen es, ellos son los que tienen ahora un follón. De claro, todas maneras, fíjate la paradoja, Ariel, y la paradoja que trae la geopolítica. ¿No? Esto. Es decir, si Erdogan tiene ahora mismo el control de Siria, al menos de la gran parte, porque queda ese trozo en el noreste en manos kurdas, que lógicamente lo tiene que acabar con él. Porque lo que se ha establecido Erdogan con todos los países árabes es que hay que mantener la integridad territorial de Siria. Entonces, fijaros la paradoja. Si ahora Turquía, de acuerdo con Qatar, comienzan la construcción de ese gaseoducto que va hacia Turquía, que se convierte en el hub del gas para Europa, junto con el gas de Azerbaiyán y junto con el gas ruso. Europa queda a merced de un gobierno islamista, porque el régimen de Damasco es un gobierno islamista puesto por los turcos, que es un régimen islamista. De los hermanos musulmanes. La energía, el gas ruso, o sea, el gas para Europa, está en manos de un gobierno islamista. Un éxito estratégico brutal, es decir, el señor Rutte se puede poner la medalla, se puede poner más bien el gorro de capirote, el tonto de capirote, y con él todos los gobiernos europeos, porque lo están haciendo muy bien, lo están haciendo perfecto. No, pero yo creo que ni siquiera van a llegar a eso porque ya, si el mismo día en que estaban entrando ya en Damasco, ya se estaban pegando entre ellos. Sí, pero imagínate dentro de un año. Pero ese es el plan de Erdogan. Ya, sí. Claro. No. Pero quiero decir, la energía europea queda en manos de un régimen islamista. Si no tiene éxito, pues toda esta operación no habrá servido para nada, y eso será un caos de guerras de todos contra todos, que va a desgastar, y es un problema y un follón para Estados Unidos y sobre todo para la administración Trump que entra ahora, es un follón para todos los estados de alrededor. ¿Y cómo afecta? Pero fíjate que Erdogan juega, como juega varias cartas, tiene su plan A, su plan B, su plan C, es decir, tiene sus planes. Él siempre ha querido, especialmente después de que la Unión Europea le chulea, es decir, ya dice a la porra la Unión Europea, ya ha querido convertir a Turquía en un gran centro logístico, un gran hub del gas y del petróleo. Que todo pase por ahí, para soltarse a los europeos. De hecho, ya pasa una parte importante por allí. No olvidemos que los rusos, después del desastre del Nord Stream, claro, el gas lo que hacen es el Turkish Stream, es decir, lo mandan por el Turkish Stream. El Blue Stream ya lo tenían de antes. Desde Azerbaiyán ya llega el gas a través de un gasoducto. Tienen el Bakú Ceyhan para petróleo, que viene el petróleo de Kazajstán, llega a Azerbaiyán y de allá a Turquía. Le falta el gran tinglao, pero fíjate la jugada tan maestra que puede ser, estoy especulando. Pueden pasar dos cosas en Siria. Que los turcos más o menos mangoneen y lo estabilicen dentro de un tiempo y que sean los que partan el bacalao, con lo cual Erdogan, lo ha conseguido. Imaginemos que aquello se convierte en un caos impracticable a la afgana que se tira años. No hay problema. Si yo tengo frontera con Irán, pacto con Irán, claro, porque el gran yacimiento de gas más importante del mundo, del que saldrían estos dos gasoductos alternativos, es el de Fars. Y el de Fars, más o menos la mitad es iraní y la otra mitad catarí. Claro. Con lo cual puedes jugar a las dos bandas. Y que te falla uno,
pues te tiras al otro. Y al revés. Pero el resultado, Fernando, es que Claro. Europa Irán pierde. queda a merced de un tipo de los hermanos musulmanes puesto en Estambul, Sí, que sí. controla el gas ruso que viene para el Turk Stream, el gas que viene del Caspio y el gas que viene De todos los lados. Sí, sí. de Qatar y de los dos. Y el de Libia porque todavía está en litigio. Pero vamos, están a tortas, pero también lo tiene muy claro. O sea, ahora, amigos, ¿cómo Sí. queda esto o cómo quedan los BRICS en este escenario? Hace 2 Sí, semanas tirábamos fuegos artificiales, los BRICS, todos hermanos, se daban besos, las nuevas monedas vendrán, No, pero el nuevo orden mundial. Yo creo que, es decir, ¿esto en qué puede afectar a los BRICS? Nada, es decir, los BRICS, es decir, teniendo en cuenta la cantidad de países que son y demás, lógicamente van a tener crisis de estas. Y más. Claro. Entonces, ¿esto afectará mucho, afectará poco? No lo sabemos. Puede que afecte muy poco, porque al final, oye, si el gas tiene que ir por donde tiene que ir y ya es un país socio de los BRICS, como es Turquía. Claro. Qué mal les da. Y aquí la única cuestión es que toda la guerra que existía por los dos oleoductos, al final iba al mismo sitio. Con lo cual, el del mismo sitio, que es Erdogan, es el que puede decirle ahora a los dos, a ver, los porcentajes, y vamos a hacer una OPEP del gas, por ejemplo, dominada por los BRICS. Viejo proyecto al que no les disgusta nada a los rusos. Claro. De hecho, hay una medio OPEP informal. Es decir, el único que no está, de todos estos grandes productores de gas, el único que no está todavía en los BRICS es Qatar. Pero eso tiene solución. Esto es cuestión de tiempo. Claro. Es decir, esto es negociable. Es decir, no. Los BRICS yo no creo que les va a afectar mucho. Primero porque es un proyecto a medio y largo plazo. Es decir, no es algo para mañana, para que el año que viene dominen el mundo. No. Y ellos lo saben. Quiero decir que, bueno, tienen que ir construyendo, que son una serie de países, cada uno de su padre y de su madre, con intereses muy diversos y a veces incluso contrarios en muchas cosas, y que es un proyecto a medio y largo plazo, con lo cual las contingencias puntuales de que se monte un lío en un sitio o en otro, mientras no les afecte, mientras no sea un país BRICS el que estalle, mientras no estalle China, Rusia, Irán, Turquía... Hay que resolver muchas contradicciones, claro. Es decir, claro, pero eso lleva mucho tiempo. O sea, esto se plantea como un proyecto alternativo a largo plazo. O sea, que ahora mismo, bueno, por lo de Siria, ya digo, como no afecta a ninguno de los países fundamentales, ¿esto afecta a la India? No especialmente. ¿A China? No. ¿A Rusia? Bueno, tampoco. Brasil están más preocupados de la salud de Lula que de esto. Es decir, cosa que además me parece razonable. Quiero decir que estén más preocupados. A Rusia le hubiera afectado un poco más, pues sí, porque en el sentido de que si no se quedan las bases, tiene que buscar una alternativa a esas bases. Claro. En Libia, sea en Argelia, sea en Sudán, o donde sea. Ya tenían apalabrado lo de Port Said en Sudán, ya estaba apalabrado. Quiero decir que dentro de lo malo, dice, bueno, pues sí, es un golpe, pero no es tan... Le afecta mucho más. Y esto me han estado contando, ya digo, mi amigo Putin, el vecino, esto me han estado contando de que, a ver, bueno, esto es obvio, pero les afectaría mucho más si tiran al gobierno de Georgia. Eso sí que sería un palo. Pero lo que me están contando es que el gobierno de Georgia ha aprendido muy bien la lección, como llevan ya cuatro intentos de revolución de color fallidos, y lo están manejando bastante bien, porque ya saben y les han dicho cómo funcionan estas cosas y cómo hay que llevarlas. Prácticamente el intento de golpe de Estado ha fracasado. Ahora mismo está ya... Sí. Es que ya están las elecciones presidenciales ahí a la vuelta, ya se va a echar a esta tipa que está ahí. Sí, a la francesa. A la francesa, con lo cual mucho tendrían que acelerar en estos días para que... Juan Antonio, se estaba hablando, pero yo no sé esto, nunca se sabe, de que justamente porque estaban perdiendo los golpistas, es decir, como pasó en Ucrania, generar muertos. Claro, es decir, vamos a matar y se lo atribuimos al gobierno y a partir de ahí, a ver, son capaces de todo, quiero decir, ya lo hemos visto muchas veces, por desgracia.
Pero el gobierno de Georgia está, ya digo, está muy experimentado y mis fuentes rusas me dicen que además los han adoctrinado de cómo tienen que gestionar. No olvidemos, porque aunque en Rusia ya ha habido una revolución de colores, pero la ha habido en Bielorrusia, un intento. Es decir, en Kazajistán, allí ni revolución de colores ni nada, golpe de Estado a la vieja usanza. Es decir, entonces, bueno, quiero decir que ya se conoce el método que utilizan los anglos para estas cosas. Y los georgianos tienen una. A ver, ya tienen una buena relación. Iba a decir una buena relación, no una buena comunicación con los rusos. El gobierno georgiano, me refiero. Ojo, que ya digo que tienen tal, pero no son prorrusos, pero sí que tienen una buena comunicación por puro interés de ambos, no por otra cosa. Acá aparecen un personaje, los uiguris, los chinos de esa región. Y yo esto lo conozco mucho. Sí, que yo sé que tú los conoces, que han manifestado estos días que ellos también han capturado, he visto allí unos depósitos de armas, porque también había de esta gente. Estos son chinos musulmanes, ¿no? También terroristas. Ya lo explicarás. Este es un caso. Algunos depósitos de armas y dicen que van a. Sí, ya estaban armados, ¿eh? Uigures hay casi desde el principio de la guerra, digamos, de la guerra civil siria, por llamarla de alguna manera. No, a ver, y además siempre han estado apoyados por Turquía, con estas fantasías un poco de panturquistas y tal. A ver, la región autónoma de Sinjar. En la frontera con el mundo turco, sí. De hecho, antiguamente, y así lo recuperan los partidos independentistas uigures, hablaban del Turquestán oriental. El occidental era el que estaba dentro de la Unión Soviética y el oriental el que está dentro de China. Pues bien, la región de Xinjiang, la región autónoma de Xinjiang Uigur, China, que es la más grande, aproximadamente como 3 veces España, de tamaño, con muy poca población debido a la complejidad geográfica, desiertos, grandes cadenas montañosas. Bueno, pues es la única provincia o región autónoma china cuya mayoría no son chinos Han. Y de ahí viene la cosa, en parte. ¿Quién es la mayoría? Aunque minoritaria, aproximadamente unos 12 millones o por ahí. Los uigures. ¿Y quiénes son los uigures? Pues los uigures son un pueblo de lengua turcófona. Ojo, porque aquí la gente se monta unas empanadas tremendas. De lengua turcófona, esa lengua la escriben en alfabeto árabe. Ojo. Y además son sunitas de religión, o sea, musulmanes sunitas, pero muy, muy influidos por cofradías sufíes, es decir, un sunismo bastante tolerante. Porque lo que reflejan estos radicales que están ahora mismo, por ejemplo, en Siria o en otros sitios, son 4, son una minoría. Es decir, estamos hablando de unos miles. Bien, allí ha habido de todo, muchas disputas, y ya sabéis que los norteamericanos, cuando estaba la administración Trump, lanzaron así de buenas a primeras, se les iluminó la cabeza y a través de Naciones Unidas empezaron una campaña que llega hasta ahora de desprestigio de los chinos diciendo que estaban los campos de concentración, etcétera, etcétera. Yo que me acuerdo, y lo tengo por ahí, que leí el documento original del que sale esa campaña inventada por los norteamericanos. Es decir, lo que decía el documento original de Naciones Unidas, que era además una información de un documento mayor, es decir, que hablaba de China, y lo que dice era algo así como: en Xinjiang parece que existe la posibilidad de que haya cierta represión. O sea, lo dejaba muy, muy en el aire, como diciendo, bueno, es posible, no lo sabemos,